Capítulo 15. Izuku estornudó. ¿Estás bien?, preguntó Yamato. Estoy bien, gritó, dándose un golpecito en la nariz. Supongo que alguien está hablando de mí. Yamato inclinó la cabeza confundida hasta que Izuku pudo verla claramente, levantando una ceja. ¿Hablando de ti? Oh, es un dicho que tenemos en mi hogar, respondió Izuku, sonriendo. Si estornudas sin motivo, significa que alguien está hablando de ti. Yamato lo pensó y luego soltó una risita. Izuku sonrió y volvió a mirar el cielo que tenía delante. Miró hacia abajo y a su alrededor. A su alrededor estaba el cielo azul y debajo de ellos estaba el gran océano azul. Tal como lo había estado todo el día. No había islas ni barcos. No había nada más que ver. Y ningún lugar donde aterrizar. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó. ¿Necesitas descansar? No puedo decir que me importe, respondió Izuku, bostezando. Hemos estado volando toda la noche y todo el día. ¿Tienes frío ahí arriba? No está tan mal, respondió Yamato, con una sonrisa amigable. Pero a mí tampoco me importaría. Bueno, no debería tardar mucho más. Izuku miró hacia abajo, a Lot Pose. Hemos estado siguiendo esta cosa desde que nos fuimos. Yamato miró hacia abajo por encima de su hombro. La aguja del Lock Pose apuntaba hacia adelante, al norte-noreste, tal como había estado antes. Debería haber una isla, al menos. A menos que hubiera salido mal, de alguna manera. Yamato comenzó a mirar a su alrededor de nuevo, forzando la vista para ver si había tierra. Izuku se estaba cansando muy lentamente, y habían tenido suerte con un cielo tan suave. Una mala tormenta podría ser el fin para ellos dos. Y después de toda una vida en Onigashima, Yamato sabía una cosa o dos sobre tormentas. Y sinceramente no eran buenas. Entonces lo vio. Una pequeña forma a la distancia, que apenas estaba a la vista. Parpadeó y concentró sus ojos en ella, temiendo que solo estuviera viendo cosas. No, no era así. Estaba allí, algo sólido, y cada vez más grande. Allí. Señaló hacia él. ¿Puedes verlo, Izuku? Izuku siguió su dedo apuntando y entrecerró los ojos. ¿Sí? Lo veo. Se inclinó ligeramente, apuntando hacia el objeto. Se hizo cada vez más grande, tomando lentamente la forma de una isla. Una isla, que flotaba en medio del cielo, descansando sobre las nubes. Una isla voladora. Izuku dijo impactado. Una isla del cielo. Exclamó Yamato, su corazón saltó ante la vista. Kozuki Oden vio una vez, cuando navegó con Roger. ¿Es segura? Debería serlo. Vuela hacia ahí. Izuku vaciló pero luego asintió y comenzó a descender, cayendo suavemente hacia la isla. Mientras se acercaban, Yamato pudo ver pasto y algunas rocas en el medio, y en medio de la isla flotante había un pequeño estanque. De repente estaban abajo, los pies de Izuku se asentaron sobre la tierra blanda. Yamato puso sus propios pies en el suelo, el pasto y la tierra suaves bajo sus sandalias. Fue un cambio agradable a la madera, arena y roca. ¿Estás seguro de que esto es seguro?, preguntó Izuku, soltando su látigo negro. Presionó sus pies sobre el pasto, mirando hacia abajo con una expresión dudosa, como si esperara que se diera en cualquier momento. No hay ninguna razón por la que no debería estarlo. Yamato hizo lo mismo, pero el suelo parecía estable. No tienen estos en tu mundo, ¿verdad? No, o al menos no los que ocurren naturalmente. Wa se convirtió en uno, cuando luché contra All for One. Izuku hizo una pausa, mirando hacia otro lado un poco. La mujer de cabello blanco se sintió deprimida y sacó a relucir una herida reciente. Yamato supuso que no podía culparlo por estar nervioso. Oden también se había puesto nervioso cuando se encontró por primera vez con una isla del cielo. Ciertamente nunca había visto algo así antes. De todos modos, si crees que es seguro, entonces es suficiente para mí, declaró Izuku, dejando su mochila en el suelo, esperando un cambio de atmósfera. Admitió Yamato, sonrió mientras estiraba un poco los brazos. ¿Pero qué pasa con ese estanque? Se acercó a las rocas y miró hacia abajo.
De hecho, había un estanque, justo en medio de las rocas. Era notablemente claro y las rocas estaban desprovistas de musgo. Metió un dedo y lo probó. Agua fresca, dijo, mientras Izuku se unía a ella. Debe ser agua de lluvia atrapada en las rocas. Cierto, Izuku lo miró, claramente sorprendido. Había algo bastante encantador en él. La maravilla que encontraba en esas cosas era sinceramente fascinante. Yamato tuvo una idea y se volvió para revisar las mochilas. Debería llenar nuestras cantimploras. Bebimos mucho durante nuestro vuelo después de todo. Llevó las cantimploras al estanque y las llenó. Y ahora podemos darnos un baño. Gran idea, declaró Izuku, frotándose el hombro. Me vendría bien un... Luego hizo una pausa y pensó detenidamente las palabras que escupió y luego se sonrojó como un tomate. Tú ve primero y yo me sentaré detrás de esta roca, dijo, señalando una de las rocas que rodeaban el estanque. Yo no voy a fisgonear descuida. Yamato hizo una pausa, momentáneamente confundida. Gracias, pero... Miró hacia el estanque de nuevo, midiendo la profundidad. Izuku, ¿puedo pedirte un favor? ¿Sí? Ahora fue el turno de Izuku de parecer confundido. Yo comí una fruta del diablo, si recuerdas, dijo, torpemente. Si mi cuerpo se sumerge más de la mitad bajo el agua, entonces me hundo y no puedo salir. ¿Podrías sostenerme? Y el rostro de Izuku se puso rojo brillante, sus ojos se desorbitaron, su cabello se erizó. Y tartamudeó, y se maldijo internamente por eso y antes de que pudiera decir o hacer algo Yamato ya se adelantó. ¡Espléndido!, gritó feliz para rápidamente sacarse la ropa y quedar completamente desnuda y saltar al agua. Escuchó el agua golpear contra las rocas y sintió la presión en su látigo negro, mientras Yamato se acomodaba, al menos en el banco de arena para lavarse. Solo mantén la calma. No estaba haciendo nada malo. Estaba siendo útil y no podía ver nada. No era Mineta. No estaba mirando. Sabes que a ella no le importaría, comentó Daigoro, tentativamente a su oído con lo que Izuku sabía que era una sonrisa descarada. Sí, le importaría, espetó Nana. Izuku pudo escuchar un puñetazo y un grito de dolor. Aunque Nana no estuviera en el mundo de vivos, aún podía sentir el peligro ante la atenta mirada de los fantasmas de la séptima portadora en los demás vestigios y en él. ¿Qué tal ahí adentro?, preguntó, con la esperanza de distraerse. Muy bien, respondió Yamato. El agua está notablemente cálida. La isla debe estar calentándola de alguna manera. No me digas. Es casi como una fuente termal. ¿Existen en tu país? Oh, ¿sí? Muchos de ellos. Se detuvo y miró al cielo pensando. ¿Cuándo fue la última vez que había visitado una fuente termal? ¿Cuándo fue la última vez que había tomado un baño caliente de cualquier tipo? Parecía que había pasado mucho tiempo, como si hubiera pasado años, décadas. Estoy listo para salir ahora, dijo Yamato. ¿Estás segura?, preguntó Izuku, sorprendido. Puedes quedarte más tiempo. Es tu turno, insistió Yamato cuando la escuchó caminar por el agua. Izuku hizo una pausa y luego obedeció. Levantó el látigo negro para que Yamato pudiera salir. Una vez que estuvo en tierra firme, desactivó su kirki y se sentó donde estaba. Puedes ir tú ahora. Gracias. Izuku se puso de pie y miró a su alrededor. Satisfecho de que nadie lo estuviera mirando, se quitó el disfraz, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre una roca plana junto al estanque. Terminó de desnudarse y luego se deslizó dentro del agua, sentándose con la cabeza y los hombros justo por encima de los hombros. Se sentía bien, muy bien. No tan caliente como una fuente termal propiamente dicha, pero agradable y relajante de todos modos. Era como un baño tibio. Bostezó. Estaba cansado, muy cansado. No había esperado tener que volar durante tanto tiempo, al menos, no sin encontrarse con algo de tierra firme. Tierra donde podrían haber encontrado comida y agua, y refugio, tal vez incluso gente. Entonces podrían preguntar direcciones, tal vez incluso encontrar un barco que los llevara a algún lugar.
Incluso una litera de madera en un barco de vela de estilo antiguo sería más fácil que esto, aunque nada tan divertido. Pero no lo habían hecho. Estaban completamente solos, con solo una isla en medio del cielo donde refugiarse. Era mejor que nada, pero estaba empezando a preocuparse de todos modos. Si había subestimado la distancia, o de alguna manera no había entendido la log pose, entonces podrían estar en problemas. Suspiró. No tenía sentido preocuparse por eso ahora. Voy a salir, dijo, saliendo del agua y escalando detrás de la roca. Al no tener toalla, solo pudo agacharse donde estaba, dejando que el viento le quitara el agua mientras temblaba levemente. Afortunadamente, no tardó mucho, y pudo volver a ponerse la ropa, y caminó alrededor del estanque para unirse a Yamato. Ella estaba completamente vestida, tenía las mochilas abiertas y había sacado los ungüentos y vendajes, que afortunadamente habían pensado en traer. ¿Te sientes mejor?, preguntó Izuku, sentándose a su lado. Mucho mejor, respondió Yamato. Ella estaba frotando ungüento en sus brazos aún magullados. Parece mucho peor de lo que es. Nuestra especie se cura rápidamente y nos recuperamos más fuertes. ¿En serio? Izuku estaba impresionado. Sabía que los huesos cuando se recuperaban, se hacían más fuertes que antes de romperse, pero solo si se los colocaban correctamente y no se astillaban. Había personas en su mundo con dones de curación rápida, o dones que fortalecían sus cuerpos después de lastimarse. Pero para la mayoría de las personas, las lesiones permanentes seguían siendo algo real. Sí. Yamato sonrió con orgullo, pero había tristeza en sus ojos. Los Oni somos famosos por eso. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. Izuku la observó mientras terminaba sus atenciones, preguntándose qué había querido decir. ¿Estaba orgullosa de lo que era? ¿O era una fuente de dolor? ¿Eran ambas cosas? Ya terminé, dijo alegremente. Ahora es tu turno. Quítate ese traje, Izuku. Izuku vaciló. Había algo ligeramente desagradable en su actitud. Como una enfermera severa pero alegre, solo el doble de su altura y probablemente 20 veces mucho más fuerte. De todos modos, bajó la cremallera del traje verde y se lo bajó hasta la cintura. Sintió las manos de Yamato en su espalda, frotando el ungüento en las heridas que Espitando Malice le habían causado. Su toque no lo inquietó. Esa medicina, dijo. No puedo creer lo buena que es. Las compañías farmacéuticas de mi país matarían por tenerla en sus manos. Mi padre y sus piratas hicieron cosas mucho peores para poseer estas medicinas, respondió Yamato. Son una de las maravillas de Wano, y de ninguna manera la mejor. Ese dolor de nuevo, en su voz esta vez. Izuku sintió que su corazón se hundía un poco. Ella era libre por fin, pero aún la sombra de su padre se cernía sobre ella. Se preguntó qué haría falta para que se levantara. Y hemos terminado, dijo Yamato, cuando terminó. Estarás completamente curada en un día o dos. ¿Y qué es una compañía farmacéutica? Gracias, y es una compañía que básicamente fabrica medicinas. Izuku sonrió mientras se volvía a poner el disfraz. Aún así, esa no fue la peor pelea que he tenido, pero ese tipo Malice no era débil. En casa habría sido un verdadero peligro para la gran mayoría de los héroes. ¿Tú crees? Sí. Era más fuerte que muchos de los villanos de la liga, y casi tan malo como ellos. Suspiró, mientras viejos y malos recuerdos surgían sin que nadie los buscara y no los quisiera. Recuerdos de viejas batallas, viejos dolores y viejos fracasos. Sí, parece que es de ese tipo, concordó Yamato. Tú y tus amigos fueron valientes al luchar contra ellos. Izuku se sonrojó ante el cumplido, pero no pudo sentir mucho placer por ello. Otros fueron más valientes que yo, dijo, y lo decía en serio. Éramos héroes, todos nosotros. Caminamos nuestros propios caminos y pasamos nuestras propias pruebas, pero pasamos por la puerta juntos. Una parte de él se preguntaba si Uraraka o Todoroki estaban bien. Estaban ensalzados en una batalla con enemigos peligrosos como Toga y Dabi, y ahora esa sensación de cierre nunca se desvanecerá del todo. Cree en ellos.
Ese es el único consuelo que puedo ofrecer, dijo Yoichi en su cabeza. No es mucho, pero no te preocupes por lo que no puedes controlar, mi gorilla, añadió el segundo usuario. Eran camaradas, dijo Yamato, con aprobación. Como Kosuki Oden y sus sirvientes, o los piratas de Barba Blanca. Cuando me hablaste de ellos, lo supe. Sí, lo éramos, sonrió Izuku con tristeza. Conocerlos, aprender con ellos, esos fueron los mejores días de mi vida. Días que nunca pensé que nunca conocería. Desearía haberlos podido compartir contigo, dijo Yamato suavemente, recostándose de lado mientras ella apoyaba la barbilla en su mano. Podría haber sido incluso mejor que las aventuras de Oden. Sin mencionar la exploración de tu mundo también, y todas sus maravillas, Izuku la miró con sorpresa. Pero sus ojos brillaban, y él sabía que lo decía en serio. Lo dudo, dijo. Por lo que me dijiste, Oden era un gran tipo, incluso si se convirtió en un pirata. Ojalá lo hubiera conocido. De todos modos, si hubiera podido nacer de nuevo, con gusto lo habría hecho en tu mundo, insistió Yamato. Me hubiera gustado ver los lugares de los que me hablaste y luchar a tu lado contra los malhechores. Haber sido un héroe. Se quedó en silencio y volvió a sentir ese dolor. Podría haber sido un héroe, Izuku. Izuku hizo una pausa, parpadeando, mientras procesaba lo que ella había dicho. Entonces su corazón dio un vuelco, cuando una visión de Yamato con el uniforme de educación física de las chicas de la OA llenó su mente. No era, para nada desagradable. ¿Sí? Declaró, y lo decía en serio. Habría sido una gran heroína, Yamato. ¿En serio lo crees? Por supuesto. Y era verdad. Ella tenía el corazón de un héroe. Izuku estaba seguro. Dale tiempo para que brille y ella habrá encontrado su lugar. Cuando lo dices, lo creo, respondió Yamato con una sonrisa, descansando sobre su espalda mientras miraba hacia el cielo azul, las nubes pasando sobre su cabeza, mientras el sol llovía sobre ellas. Y sé que Oden te hubiera querido a su lado, Izuku. Ella lo miró y su sonrisa era cálida y llena de confianza. En lugar de los 9 de Akasaya, imagino que las leyendas habrían anunciado a los 10 de Akasaya. Izuku se sonrojó mientras sonreía y se frotó la nuca. Esto se estaba volviendo cursi, pero no podía sentirse mal por eso. Y luego bostezó. Estoy agotado, admitió, parpadeando con los párpados pesados. Entonces, ¿por qué no tomas una siesta?, sugirió Yamato. Yo vigilaré mientras duermes. ¿Estás segura? No es como si hubiera algo que pueda, bueno, atacarnos. Descuida. Y nunca ayuda a estar alerta. Oden se encontró con gaviotas gigantes que vio en las aventuras que tuvo con Barba Blanca y Roger. ¿Recuerdas? Vagamente, pero tienes razón. Izuku bostezó de nuevo. Haz la primera guardia, Yamato. Izuku la vio sonreír y su corazón se sintió ligero. Se tumbó en la suave hierba, con los ojos fijos en Yamato. Despiértame cuando sea mi turno, dijo. Yamato asintió y cerró los ojos. No tardó mucho en caer en un sueño muy necesario. Las horas pasaron en paz, hasta que el sol comenzó a caer. Yamato se tumbó en la hierba, mirando al cielo. Había sido una forma curiosamente agradable de pasar una tarde, ahora que realmente podía hacerlo. Poder tumbarse en la suave hierba y observar las nubes pasar por encima, sin preocupaciones ni responsabilidades, ni amenazas inminentes. De vez en cuando se movía, mirando el horizonte, casi esperando ver un barco en el mar, o a Kin en su forma de pteranodón. Pero no había aparecido nada. Ni siquiera un pájaro. Hubo algunas tormentas eléctricas bastante rápidas, que ocurrieron pero solo a lo lejos, y no se acercaron a la isla del cielo en la que estaban. ¿Realmente lo habían logrado? ¿Realmente habían logrado escapar sin ser notados? ¿Nadie los perseguía? Ella supuso que no. Incluso si se hubieran dado cuenta de su ausencia, y eso era al menos posible, su padre y sus seguidores no tenían forma de saber que Izuku podía volar. E incluso si lo descubrieran, no tenían ninguna indicación de en qué dirección iban, y mucho menos de su destino. Incluso para atraparlos por accidente, tendrían que desplegar sus naves.
Su padre correría ese riesgo con los marines y los demás emperadores como el pelirrojo, Big Mom y Barba Blanca. Tal vez estaría tan enojado que no le importaría quién provocara, o quién perdiera, o a quién destruyera. Izuku murmuró algo, sacando a Yamato de su ensoñación. Ella giró hacia él y lo vio moverse. ¿Dormiste bien?, preguntó, mientras él se sentaba. Sonrió para ocultar sus preocupaciones, pero eso no era difícil con Izuku cerca. Sí, lo hice. Izuku sonrió y ella inmediatamente se sintió mejor. Parece que está oscureciendo. ¿Por qué no comemos entonces?, sugirió Yamato. Izuku asintió alegremente y abrieron sus mochilas, colocando la comida entre ellos. ¿Viste algo mientras dormía, Yamato?, preguntó Izuku, mientras comía. Solo unas pocas tormentas en la distancia. Oden mencionó que el clima fuera de Wano tendía a ser muy espontáneo y peligroso a veces en el mar, respondió Yamato, haciendo lo mismo. Tenía miedo de que nos persiguieran, pero no hay señales de nada ni de nadie. Bueno, eso es bueno, dijo Izuku, sonriendo. Pero, deberíamos pensar en un plan de todos modos. Buena idea, convino Yamato. Había habido poco tiempo y ninguna manera real de idear un plan en Onigashima. Ahora era la mejor oportunidad que podían tener. Bueno, obviamente tenemos que seguir moviéndonos, continuó Izuku. Ahora no estamos en condiciones de desafiar a Kaido, Yamato asintió y, por primera vez, no la frustró. Fue una aceptación en sí misma. Entonces, por ahora necesitamos conseguir algo de dinero. Con dinero podemos comprar comida, refugio y transporte. Me gusta volar, pero es cansado y no podemos llevar muchas cosas. Yamato asintió de nuevo. Hasta ahora, todo era razonable. Entonces, dinero. Izuku hizo una pausa, masticando su cena. Podríamos simplemente atacar a algunos piratas, pero podríamos llamar demasiado la atención de alguien poderoso, quiero decir, la tripulación de un emperador, o incluso vinculado a uno de los señores de la guerra. Deberíamos evitar hacer enemigos que no necesitamos. De acuerdo. Los 7 señores de la guerra no son tan poderosos como los emperadores, pero no hay que tomarlos a la ligera. Se rumorea que algunos son tan fuertes como los mismos almirantes. En ese caso, Izuku hizo una pausa de nuevo. Pensé que siempre podríamos capturar a algunos piratas y cobrar sus recompensas. Si somos cuidadosos, podemos evitar hacer malos enemigos. Yamato lo pensó. Entonces, cazar recompensas, reflexionó. Eso podría funcionar. Pero deberíamos tener cuidado de todos modos. Los piratas con grandes recompensas tienden a unirse para protegerse y siguen a piratas más poderosos que ellos. Los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, supongo. Izuku comió en silencio durante un rato. Parecía estar pensando mucho. ¿Izuku?, preguntó ella. Acabo de tener una idea, dijo, con el ceño fruncido. Incluso si pudiéramos derrotar a Kaido juntos, eso no es todo con lo que tenemos que lidiar. Tiene algunas personas fuertes que lo respaldan, y un ejército completo. Para cuando regresemos allí, la mitad de ellos podrían ser gifters, o más. Sin mencionar a los usuarios normales de frutas del diablo o luchadores fuertes que lucharían bajo su bandera. Yamato cerró los ojos por un momento. Tienes razón, dijo, tristemente. Derrotaste a Malice, pero los 6 voladores son al menos tan fuertes como él, si no más. Y probablemente serán incluso más fuertes que eso cuando regresemos. Y los All-Stars son considerablemente más fuertes. Necesitaremos aliados para derrotarlos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Los Whiters y los Pleasures?, preguntó Izuku. Parecen gente normal, en su mayoría, pero son muchos y tienen esas armas raras. No los subestimes, Izuku, advirtió Yamato. Los samuráis de Wano cometieron ese error y lo pagaron muy caro con sus vidas. No son tan fuertes, pero son muchos y son valientes. Al menos cuando sus amos los están mirando. Los All-Stars y los Flying Six tienen sus propias tripulaciones de élite que lucharán y morirán por ellos.
Si queremos ganar, al menos debemos derrotarlos, y luchar contra tantos y será agotador. Entonces, vamos a necesitar un ejército, dijo Izuku sombríamente. Supongo que podríamos unirnos a los marines, pero, hizo una pausa, con una mirada extraña en sus ojos. Ese tipo Malice, me insonio que los marines y el gobierno mundial son corruptos, que su justicia era falsa. Supongo que podría estar mintiendo, pero no lo parecía, de alguna manera. Parecía atormentado. Yamato cerró los ojos y eligió cuidadosamente sus siguientes palabras. Los marines son fuertes y valientes, y morirán por los demás, dijo. Pero por lo que escuché, sus guerreros más fuertes, los 3 almirantes, son crueles y despiadados. No sé con certeza por qué Malice odia tanto al gobierno, pero visten que lo convirtieron. Sí, fue difícil no hacerlo, estuvo de acuerdo Izuku, recordando esa mirada oscura en los ojos de Malice nuevamente. Y me recuerda a alguien que conocí una vez. Sí, Lady Nagant y Malice estaban en una situación similar, pero con diferentes resultados. Malice desertó y se fue como un bandido al aliarse con sus antiguos enemigos, mientras que Nagant se negó a ser un asesino de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes para eliminar a los indeseables, se rebeló y fue arrojado a prisión por ello. Oden también habló de esas cosas, continuó Yamato. Cuando estaba con Barba Blanca y Roger. Eran piratas, pero tenían su propio código de honor y rara vez atacaban comunidades isleñas o a inocentes. De todos modos, el gobierno mundial los acusaba de cosas que no hacían, presentándolos como la peor clase de monstruos. Así que los marines tampoco pueden ser buenos, reflexionó. Entonces se dio cuenta y se puso de pie. Ya lo sé. Deberíamos ir a ver a Edward Neugate. Barba Blanca, exclamó. Izuku parpadeó confundido, luego su mirada pasó a asombro. ¿Qué? Dijo impactado. Es uno de los 4 emperadores, igual que Kaido. Lo llaman el hombre más fuerte del mundo y por una buena razón. Y él y Oden eran buenos camaradas. Izuku parecía dudoso y su corazón se hundió un poco. Buen punto, suspiró Izuku. Puede que sea lo bastante fuerte para enfrentarse a Kaido, pero sigue siendo un pirata. Bueno, he conocido piratas. Yamato se estremeció al ver el dolor en sus ojos. Onigashima lo había asustado, más de lo que se había dado cuenta. Su alegría y optimismo habían sido tan contagiosos, que ella no se había dado cuenta. Sé que es un pirata, pero no es como mi padre. Insistió. Barba Blanca solo quería crear una familia. Solo tomó tesoros de las ruinas o de otros piratas. Ha hecho mucho bien. Entonces, ¿por qué es un emperador? Exigió saber Izuku. ¿Por qué dejó que el gobierno mundial le diera ese título? ¿Qué hizo para merecerlo? Yamato se estremeció. Izuku la miraba con el ceño fruncido, con ojos amargos. Luego vaciló y sus ojos se suavizaron. Lo siento, dijo, torpemente. No quise ser brusco contigo. Es solo que, bueno, nada de esto tiene sentido para mí. Suspiró y bajó la cabeza. Dices que Barba Blanca es un buen tipo, pero sigue siendo un pirata. Y es un emperador porque el gobierno mundial le dio ese título. Por lo que me has dicho, el gobierno mundial solo nombra a los emperadores por su poder, porque son demasiado fuertes para ser desafiados. El único que he visto es Kaido. La miró a los ojos. Yamato, lo que quiero saber es, ¿en qué es diferente? Si Kaido es el tipo de persona que llega a ser emperador por su poder, ¿qué tipo de persona es realmente este Barba Blanca? El corazón de Yamato le dolió mientras se encogía. Entendía por qué estaba a la defensiva con su idea. Pero ¿qué palabras lo convencerían? Es un hombre que no tiene elección, dijo, contando todo lo que Oden dijo de él en su diario. Antes de ser emperador, era un simple pirata, con un barco y una tripulación, completamente solo en el mar. Los marines lo perseguían por ser un pirata, y otros piratas lo odiaban porque los cazaba en busca de tesoros. La única forma en que podía sobrevivir y proteger a quienes amaba era alcanzar el poder. Tenía que reunir barcos y tripulaciones y construir un dominio propio. Y para mantener esos barcos y tripulaciones, necesitaba tesoros para pagarles.
Hizo una pausa, con el corazón dolorido por el dolor en sus ojos. Todavía le costaba aceptar la realidad de este mundo. Izuku, entiendo que no confíes en un hombre como ese. Has visto lo que es tener poder en este mundo. Pero la situación en la que se encuentra ahora mismo, es la misma situación en la que estamos nosotros. No podemos estar solos en este mundo, al igual que él no puede. Debemos alcanzar un poder propio, de una forma u otra. Y quiero creer que podemos hacerlo sin mancharnos demasiado las manos, o unirnos a alguien que no conocemos y que puede resultar malo para nosotros. Si Barba Blanca puede hacerlo, entonces nosotros también podemos. Izuku dejó escapar un largo y triste suspiro. La única persona en este mundo en la que creo eres tú, Yamato, dijo, levantando la vista. Si crees en Barba Blanca, eso es suficiente para mí. Su sonrisa había regresado, aunque teñida de dolor y cansancio. Gracias, Izuku. El corazón de Yamato saltaba en su pecho. Barba Blanca no nos defraudará, te lo prometo. No con el regalo que tenemos para él. Regalo. Información. Dijo Yamato radiante. Sobre las frutas Smile. Y el rostro del chico se iluminó. ¿Oh, sí? Izuku pensó por un momento. Querrás saber sobre eso. Yo también sé más, como de dónde vienen. Aún mejor. Terminaron su comida y empacaron sus cosas. La noche había caído y el viento se estaba poniendo más frío. Deberíamos dormir un poco y luego volar cuando amanezca, dijo Yamato. Suena bien. Lástima que no tengamos nada con qué hacer una fogata. Y no lo tenían. La isla del cielo estaba desprovista de árboles. De hecho, de cualquier follaje además de la hierba. Incluso si hubieran recogido un montón de hierba, no habría ardido por mucho tiempo. Bueno, entonces, Yamato se tumbó en la hierba. Ven y duerme a mi lado. Nos mantendremos calientes el uno al otro, dijo para acostarse y palmear el suelo con su mano con una sonrisa inocente. Izuku hizo una pausa, su rostro se calentó. Dormir, al lado de Yamato. Se maldijo a sí mismo. Ahora no era momento para la timidez. Estaba haciendo frío y necesitaban mantenerse calientes. Además, no era como si esto no hubiera sucedido antes. Había pasado tantas noches en la habitación de Yamato, herido e indefenso. No había razón para sentirse avergonzado, no después de haberle dicho que confiaba en ella. Izuku suspiró y se acostó a su lado, con su brazo contra el de ella. Yamato yacía donde estaba, mirando fijamente al cielo nocturno, con una sonrisa en su rostro. Estaba contento de esa sonrisa. Era reconfortante de ver. Aún así, no podía relajarse. No podía dejar de lado lo que habían decidido hacer. Buscar al hombre conocido como Edward Neugate, el pirata conocido como Barba Blanca. Miró fijamente el cielo nocturno, buscando una señal que no estaba allí. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía él, un héroe, unir fuerzas con un pirata? Sí, había sido un buen hombre en la época de Oden. Pero 20 años era mucho tiempo. Tiempo suficiente para que un buen hombre se volviera malo. Este no era su mundo. En su mundo, en su país de todos modos, había ley y orden, y los criminales eran criminales. Un hombre que robaba una hogaza de pan para alimentar a su familia hambrienta seguía siendo un criminal, incluso si merecía compasión y comprensión. Los héroes eran básicamente agentes de policía, pero legalmente autorizados para usar sus dones. Su trabajo era proteger a las personas y hacer cumplir la ley, tal como lo definía la autoridad debidamente designada, tal como le habían enseñado en la UA. A partir de ahí, su camino estaba claro. Tenía que buscar al gobierno mundial y ofrecer sus servicios. Como héroe con licencia, solo podía usar su don, y mucho menos hacer cualquier tipo de trabajo de héroe, con su permiso. Y definitivamente no debería ser causa común con los piratas, y mucho menos unirse a ellos. Había visto de qué se compone y de qué es capaz una tripulación poderosa. Y un país entero lo está pagando con sangre y lágrimas. Pero podría... ¿Y si Yamato y Malice decían la verdad? ¿Y si el gobierno mundial era una manada de abominables tiranos mentirosos? ¿Podría servir a un gobierno así?
Un gobierno que permitía la existencia de Kaido y los de su calaña. ¿Tenía alguna obligación de hacerlo? Coraje moral. La OA también le había enseñado eso. Aizawa Sensei ya había sido bastante severo al respecto. Sí, era su deber como héroes obedecer a la autoridad debidamente designada, pero también su deber de rechazar una orden que fuera ilegal, ilógica y deshonrosa, y de prevenir activamente a sus compañeros héroes de participar en tales actividades. No era solo teoría o una tarde aburrida en un salón de clases. No para él. Lo había enfrentado, en todo su horror y ambigüedad. Lo había enfrentado cuando Ida Tenya había ido tras Stein sin autorización, y casi lo matan. Lo había enfrentado nuevamente cuando habían ido a rescatar a Kacchan de las garras de All for One, a pesar de que se les había ordenado que ni siquiera pensaran en ello. Entonces, ¿cuál era? ¿El deber de obedecer a la autoridad legítima? ¿O el deber de coraje moral? ¿Era legítimo el gobierno mundial solo porque era un gobierno para desafiar la gran era de los piratas? ¿Eran ellos la razón por la que tanta gente recurrió a la piratería para crear tal era después de la muerte de Roger? ¿O estaba obligado a oponerse porque hacía cosas malas? En realidad, todavía no había conocido a ninguno de ellos. Malicia podría haber estado mintiendo, pero la expresión de su rostro, la dama Nagant había tenido razón todo el tiempo. Deber, honor, coraje y moral, se quejó Daigoro. Buenas palabras, pero no te mantendrán caliente por la noche ni alimentarán tu estómago. Sigue el consejo de la mujer Midoriya. El resto se resolverá solo. All for One hizo de las leyes y los gobiernos sus juguetes, cuando ascendió al poder en la era oscura de los Quirks. Así es como se convirtió en el rey de Japón desde las sombras, susurró Yoichi. La gente es lo que realmente importa. Juzga por ti mismo. El terrorista, un hombre que lucha por la libertad de otros, reflexionó en lo mismo de siempre. Solo puedes trabajar con la información que tienes, interrumpió Nana. Confía en tu amigo y decide por ti mismo. Izuku se sintió mejor por sus palabras. Entre los dos, habían estado aquí mucho más tiempo que él y habían visto mucho más que él. Su sabiduría era invaluable. Izuku. Gracias. Miró a Yamato. Ella miraba al cielo y sonreía. Gracias, por ayudarme a escapar. Se giró y él pudo ver sus hermosos ojos color ámbar mirándolo con su sonrisa agradecida. Gracias, por darme la oportunidad de ver este cielo lleno de estrellas. Gracias, por ser mi héroe. A pesar de todo, Izuku sintió que sonreía, su cuerpo se sentía tan cálido y satisfecho como lo estaba esta mañana en la playa de Onigashima. Sí, había decisiones difíciles por delante. Pero por ahora no había nada que pudiera hacer al respecto. Aquí era aquí, y el ahora era ahora. Estoy feliz de poder verlo contigo, Yamato. Y de nada. Y eso, por ahora, era todo lo que importaba. Yamato miró a Izuku. Tenía los ojos cerrados, su respiración suave y lenta. Él estaba dormido y ella se alegraba de eso. Debió haber sido un trabajo muy duro volar fuera de la isla con ella en su espalda, cubriendo quién sabe cuántas leguas. Necesitaba descansar, mientras hubiera oscuridad y esta isla del cielo los protegiera. Se recostó, relajándose. A corta distancia, podía oír el retumbar de los truenos. Menos mal que la tormenta estaba lejos de ellos. Pensó en el cuaderno de bitácora de Oden, guardado de forma segura en su mochila, y una idea le vino a la cabeza. Necesitaba un cuaderno de bitácora propio, un diario en el que pudiera registrar su viaje como él lo había hecho. Registraría los lugares a los que iba, la gente que conocía y todas las cosas que sucedían. Todas las batallas y aventuras, las victorias y las derrotas, mientras trabajaban para derrotar a su padre. Yamato miró de nuevo a un lado, al dormido Izuku a su lado. Sí, su mejor amigo estaría allí. Compartirían todo y ella lo registraría todo. Su viaje. Y el de Izuku también. Fin. Continuará. Suscríbete y dale tu like al video y compártelo con tus amigos. Y saludos para